Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el mundo del lenguaje. Ya saben, a veces damos por sentado el lenguaje, pero es mucho más que una simple herramienta de comunicación. El contenido visto durante esta semana nos invita a explorar cómo el lenguaje moldea nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestra identidad cultural. Prepárense para descubrir cómo las palabras que usamos a diario tienen un poder mucho mayor del que imaginamos. El lenguaje, en esencia, es una herramienta multifacética que nos permite interactuar con el mundo que nos rodea. El contenido visto durante esta semana destaca tres funciones principales: la comunicación, la expresión y la representación. Es interesante cómo estas tres funciones se entrelazan para hacer del lenguaje una fuerza omnipresente en nuestras vidas. Sí, exactamente. La comunicación como base nos permite compartir información, coordinar acciones y construir lazos sociales. Pensemos en cómo una simple conversación puede dar lugar a la colaboración, la resolución de conflictos e incluso el nacimiento de nuevas ideas. Y luego está la expresión, que va más allá de la simple transmisión de información. Así es. La expresión nos permite articular nuestros pensamientos y emociones, dándoles forma y compartiéndolos con los demás. Un poema, una canción o incluso un simple suspiro pueden expresar una gama de sentimientos que las palabras por sí solas no pueden capturar. Y finalmente tenemos la representación, que nos permite dar sentido al mundo que nos rodea. La representación nos permite nombrar objetos, describir conceptos abstractos e incluso crear mundos imaginarios a través de la ficción. Es a través de la representación que podemos comprender la realidad, construir conocimiento y compartir nuestra visión del mundo con los demás. Un ejemplo que me llamó la atención en el contenido visto durante esta semana es el del profesor. El profesor no solo transmite conocimientos a sus alumnos, sino que también expresa su pasión por la materia y representa ideas complejas de una manera que los estudiantes puedan comprender. Es un excelente ejemplo de cómo las tres funciones del lenguaje se combinan en la práctica. El profesor utiliza la comunicación para transmitir información, la expresión para conectar con sus alumnos a nivel emocional y la representación para hacer accesibles conceptos abstractos. Y esto nos lleva a un punto fascinante. La idea de que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la crea. Exacto. El contenido visto durante esta semana introduce el concepto de actos de habla. Cada vez que hablamos, no solo estamos articulando sonidos, sino que estamos realizando acciones con nuestras palabras. Me intriga la idea de que cada enunciado tiene un propósito y un efecto más allá de su significado literal. Precisamente. El contenido visto durante esta semana descompone un acto de habla en tres componentes: el acto locutivo, que son las palabras mismas; el acto ilocutivo, que es la intención del hablante; y el acto perlocutivo, que es el efecto que las palabras tienen en el oyente. Pongamos un ejemplo concreto. El contenido visto durante esta semana utiliza la frase, ¿podrías pasarme la sal? Analicemos esta frase. A nivel locutivo es una simple pregunta. Sin embargo, a nivel ilocutivo es una petición cortés. Y a nivel perlocutivo, el hablante espera que el oyente le pase la sal. Es decir, que el significado de una frase va mucho más allá de las palabras que la componen. Exactamente. El contexto, las intenciones del hablante y las expectativas del oyente juegan un papel crucial en la interpretación del mensaje. La pragmática estudia cómo el contexto y los factores sociales influyen en la interpretación del lenguaje. Va más allá del significado literal de las palabras para comprender cómo se utiliza el lenguaje en situaciones reales. El contenido visto durante esta semana nos ofrece un ejemplo interesante. La frase "hace frío aquí". Esta frase, aparentemente simple, puede tener múltiples interpretaciones dependiendo del contexto. Podría ser una simple observación sobre la temperatura, una petición indirecta para que alguien cierre una ventana, o incluso una queja sutil sobre el ambiente. Es increíble cómo una misma frase puede transmitir mensajes tan diferentes dependiendo de la situación. La pragmática nos enseña a prestar atención a las sutilezas del lenguaje, a las pistas contextuales y a las intenciones implícitas que se esconden detrás de las palabras. Y hablando de intenciones implícitas, el contenido visto durante esta semana introduce el concepto de implicaturas conversacionales. Las implicaturas conversacionales son inferencias que hacemos a partir de lo que no se dice explícitamente. Por ejemplo, si alguien dice "tengo mucha sed" estando cerca de un refrigerador, la implicatura conversacional es que desea que le ofrezcan una bebida. Es como un código secreto que todos utilizamos a diario para comunicarnos de manera eficiente. Exactamente. Las implicaturas conversacionales nos permiten transmitir información de forma indirecta, evitando ser demasiado directos o agresivos en nuestras interacciones. Y esta complejidad del lenguaje se extiende en nuestra identidad cultural. Sin duda, el contenido visto durante esta semana explora la profunda conexión entre el lenguaje y la cultura. El lenguaje que hablamos refleja los valores, las normas y las creencias de nuestra comunidad. Me parece fascinante cómo el lenguaje puede moldear nuestra forma de pensar y de ver el mundo.
El lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la construye. Las palabras que usamos, las metáforas que empleamos y las historias que contamos, todo ello contribuye a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. El contenido visto durante esta semana destaca la importancia de la diversidad lingüística. La diversidad lingüística es un tesoro invaluable. Cada idioma ofrece una perspectiva única sobre la realidad, una forma particular de organizar el conocimiento y de expresar la experiencia humana. Es como si cada idioma fuera una ventana, una forma diferente de ver el mundo. Exactamente. Los dialectos, la jerga e incluso la elección de palabras pueden revelar nuestras afiliaciones sociales y culturales, influyendo en cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. Y esto nos lleva a un tema crucial, el etnocentrismo. El etnocentrismo es la tendencia a juzgar otras culturas basándonos únicamente en los estándares de la nuestra. Esta actitud puede llevar a malentendidos, prejuicios e incluso conflictos. En el campo de la psicología, el etnocentrismo puede ser especialmente problemático. Así es. Un terapeuta que no sea consciente de sus propios sesgos culturales puede malinterpretar el comportamiento de un paciente de una cultura diferente, llevando a un diagnóstico erróneo o a un tratamiento inadecuado. Por ejemplo, el contenido visto durante esta semana menciona el caso de un terapeuta que asume que el silencio de un paciente significa acuerdo, cuando en realidad podría ser una señal de respeto o de introversión en su cultura. Es fundamental que los psicólogos desarrollen competencia cultural, es decir, la capacidad de comprender, apreciar y trabajar eficazmente con individuos de culturas diferentes a la suya. El contenido visto durante esta semana ofrece algunas claves para desarrollar esta competencia. En primer lugar, la educación y la formación continua en competencia cultural son esenciales. Los psicólogos deben aprender sobre las culturas y tradiciones de sus pacientes, así como desarrollar habilidades para trabajar eficazmente en contextos multiculturales. Esto implica ir más allá de la simple lectura de libros y buscar experiencias que nos permitan sumergirnos en otras culturas. Además de la formación, la autorreflexión es fundamental. Los psicólogos deben ser capaces de reconocer sus propios sesgos y actitudes etnocéntricas. Esto implica examinar sus propias creencias y valores y cómo estos pueden influir en la percepción y el tratamiento de los pacientes. Es un proceso continuo de aprendizaje y de cuestionamiento de nuestras propias suposiciones. Y por supuesto, la comunicación es clave. Los psicólogos deben asegurarse de que están interpretando correctamente el lenguaje de sus pacientes, especialmente cuando existen diferencias culturales. ¿Cómo pueden los psicólogos lograr una comunicación efectiva en contextos interculturales? El contenido visto durante esta semana destaca la importancia de analizar el lenguaje del paciente en su totalidad, no solo lo que se dice, sino también cómo se dice. Esto incluye prestar atención a la elección de palabras, el tono de voz, el ritmo del habla y las expresiones no verbales. Es como aprender a leer un nuevo lenguaje, donde cada gesto y cada matiz pueden tener un significado diferente. En este análisis del lenguaje es fundamental tener en cuenta los diferentes niveles del lenguaje: el fonológico, el semántico, el sintáctico y el pragmático. Cada nivel aporta información valiosa sobre cómo el paciente está procesando la información y cómo se está comunicando. Entonces, un psicólogo necesita ser un verdadero detective del lenguaje, capaz de descifrar los mensajes ocultos y las sutilezas culturales que se esconden detrás de las palabras. Precisamente. Y esto es especialmente importante cuando se trata de evaluar y tratar trastornos del lenguaje, que el contenido visto durante esta semana aborda en detalle. Hablemos de algunos de estos trastornos. El contenido visto durante esta semana menciona la disfemia, la disartría y la apraxia del habla como ejemplos de trastornos del habla. La disfemia, comúnmente conocida como tatamudeo, se caracteriza por interrupciones en la fluidez del habla. La disartría, por otro lado, afecta la articulación de los sonidos debido a problemas en el control muscular. Y la apraxia del habla dificulta la planificación y la secuenciación de los movimientos necesarios para producir el habla. En cuanto a los trastornos del lenguaje receptivo, el contenido visto durante esta semana se centra en la fascia sensorial, también conocida como fascia de Wernicke. La fascia sensorial afecta la capacidad de comprender el lenguaje hablado y escrito. Las personas con este trastorno pueden tener dificultades para entender palabras y frases, y su propio discurso puede ser fluido pero incoherente. Es decir, pueden hablar con fluidez, pero lo que dicen no tiene mucho sentido. Exactamente. Y a menudo no son conscientes de sus errores de lenguaje, lo que puede generar frustración y dificultades en la comunicación. El contenido visto durante esta semana también nos habla del trastorno específico del lenguaje, TE, y del trastorno del espectro autista, TEA, dos condiciones que afectan el desarrollo del lenguaje y la comunicación social. El TE se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje, afectando la gramática, el vocabulario y la articulación.
El TEA, por otro lado, se manifiesta a través de un amplio rango de síntomas, incluyendo dificultades en la comunicación social, la interacción y la conducta, así como patrones repetitivos de comportamiento e intereses restringidos. Ambos trastornos pueden tener un impacto significativo en la vida de un individuo, afectando su capacidad para comunicarse, relacionarse con los demás y aprender. Así es fundamental brindar apoyo temprano y adecuado a los niños con TEL y TEA para ayudarles a desarrollar sus habilidades de comunicación y alcanzar su máximo potencial. Y finalmente, el contenido visto durante esta semana aborda la dislexia, un trastorno específico del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para leer, escribir y deletrear. La dislexia es un trastorno neurobiológico que afecta la forma en que el cerebro procesa la información escrita. Es importante recordar que las personas con dislexia no son perezosas ni menos inteligentes, simplemente procesan la información de manera diferente. El contenido visto durante esta semana destaca la importancia de las intervenciones terapéuticas, el uso de tecnologías de asistencia y el apoyo emocional y psicológico en el tratamiento de los trastornos del lenguaje. Existen diversas herramientas y estrategias que pueden ayudar a las personas con trastornos del lenguaje a mejorar sus habilidades de comunicación y a vivir vidas plenas. La terapia del habla y el lenguaje, los programas de intervención educativa, el software de lectura asistida, las aplicaciones de comunicación y las terapias psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual TCC, son solo algunos ejemplos. La intervención temprana es clave en el tratamiento de los trastornos del lenguaje, ya que la plasticidad cerebral es mayor en las etapas tempranas del desarrollo. Cuanto antes se identifiquen y se aborden estos trastornos, mayores serán las posibilidades de éxito. Y por supuesto es fundamental considerar los factores éticos y culturales al evaluar y tratar los trastornos del lenguaje. La sensibilidad cultural y el respeto por la diversidad son esenciales para garantizar que todos los pacientes reciban una atención que se adapte a sus necesidades y valores individuales. No existe un enfoque único para todos, sino que el tratamiento debe ser personalizado y adaptado a cada persona. Y esto nos lleva a un punto crucial: la importancia de la colaboración entre los profesionales de la salud mental, los educadores y las familias. El éxito del tratamiento depende de un esfuerzo conjunto. Todos deben trabajar juntos para apoyar al individuo con un trastorno del lenguaje. Esta colaboración debe basarse en el respeto, la comprensión y la empatía. Sin duda. El contenido visto durante esta semana nos recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una persona con una historia única, con sus propias fortalezas y desafíos. Es nuestra responsabilidad como profesionales o como seres humanos reconocer la humanidad de cada individuo y brindarles el apoyo que necesitan para vivir una vida plena y significativa. El contenido visto durante esta semana nos ha llevado a un recorrido fascinante por las múltiples dimensiones del lenguaje. Hemos explorado cómo el lenguaje no solo comunica información, sino que también expresa emociones, representa ideas y nos permite realizar acciones a través de los actos de habla. Hemos descubierto la sutileza de la pragmática, donde el contexto y las señales sociales influyen en el significado, y hemos analizado la relación entre el lenguaje y la cultura, destacando la importancia de la diversidad lingüística. También hemos ahondado en el problema del etnocentrismo y la necesidad de la competencia cultural en la psicología, reconociendo la importancia de comprender y respetar las diferencias culturales en la comunicación. Y hemos examinado una variedad de trastornos del lenguaje, reconociendo el impacto que estos trastornos pueden tener en la vida de un individuo. Hemos visto cómo las intervenciones terapéuticas, las tecnologías de asistencia y el apoyo emocional pueden ayudar a las personas con trastornos del lenguaje a mejorar sus habilidades de comunicación y a vivir vidas más plenas. Y lo que es más importante, hemos aprendido que detrás de cada diagnóstico hay una persona única, con sus propias fortalezas, desafíos y aspiraciones. Al final, el lenguaje es mucho más que un simple conjunto de palabras y reglas gramaticales. Es una herramienta poderosa que nos permite dar forma a nuestra realidad, construir relaciones, comprender el mundo que nos rodea. El lenguaje es el tejido que conecta a la humanidad. Nos permite compartir ideas, transmitir conocimientos y construir culturas. Es a través del lenguaje que damos sentido a nuestras experiencias y nos conectamos con los demás. El contenido visto durante esta semana nos ha brindado una nueva perspectiva sobre el poder del lenguaje y su impacto en nuestras vidas. Los invito a reflexionar sobre su propio uso del lenguaje. ¿Qué mensajes están transmitiendo, tanto de forma consciente como inconsciente? ¿Cómo influye el lenguaje en sus percepciones del mundo y de las personas que los rodean? Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el fascinante mundo del lenguaje.